ANTI es una publicación anual del Centro de Investigaciones Precolombinas que tiene como objetivos: 1. Conformar un lugar de intercambio entre diferentes especialistas a nivel nacional e internacional, así como también diferentes instituciones del campo de la historia, antropología, arqueología, etnología y ciencias sociales en general. 2. Ofrecer un espacio para que investigadores y académicos puedan publicar sus producciones. 3. Construir un medio de comunicación a través de la difusión de investigaciones y ensayos. Y 4. Jerarquizar la actividad académica. Los artículos reflejan exclusivamente la opinión de los autores. ANTI ofrece acceso digital abierto a la información científica. Su contenido es evaluado por expertos temáticos de reconocida trayectoria. ANTI es posible gracias a la educación pública argentina. Arqueología de glaciares en montañas del centro de Noruega, un aporte andino, por María Constanza Ceruti, UCASAL, CONICET, ANCBA. Resumen. Invitada como conferencista a la Universidad de Trondheim en 2008, acompañé a Martín Callanan y Oddmund Fabregg en una de las primeras campañas de arqueología de glaciares en Escandinavia. El equipo trabajó a 2.000 metros en una montaña de Dovre, en el centro de Noruega. Se emplearon métodos de teledetección para identificar puntas de flecha de hierro debajo del hielo, en tanto que en superficie de los neves se observaban cuernos y osamentas de reno. Regresé a Oppland en 2010 en compañía de arqueólogos y glaciólogos de Trondheim y Oslo. Camino a los manchones de hielo de Bratfona y Kringsfona, recorrimos varias millas de terreno erosionado por glaciares y ascendimos a la cima de un pico de 1.600 metros. Mientras los técnicos reemplazaban un data logger que monitorea las condiciones del hielo, la inspección visual nos permitió descubrir una antigua punta de flecha de hierro en excelente estado de conservación. Basados en experiencias de campo compartidas con colegas escandinavos, el presente trabajo reflexiona acerca de vínculos entre la arqueología de alta montaña andina y la arqueología de glaciares, teniendo en cuenta la importancia de la etnografía y el folclore relativo de los trolls en la construcción de la dimensión simbólica del espacio de alta montaña en Escandinavia. Introducción. La región montañosa de Drove forma parte del extremo norte de la provincia de Oppland, en el centro de Noruega. Escasamente habitada, cuenta con una población de menos de 3.000 habitantes y es ámbito frecuentado para la práctica de la caza, el pastoreo de renos y el esquí. Los montes de Drove forman una barrera natural en el centro-sur de la península escandinava, que divide a los valles del este de Noruega de la región occidental de los fiordos de Trøndelag, en su capital, en la ciudad costera de Trondheim. Compuesta principalmente por rocas metamórficas, esquistos y gneiss, las montañas de Dovre se extienden por 160 kilómetros y limitan hacia el norte con el cordón de Trollheimen. Noruega es un país pionero en la promoción de proyectos de prospección arqueológica sistemática en montañas cubiertas de nieve. Hace poco más de una década, esta incipiente disciplina era caracterizada como arqueología de alta montaña y comparada con su contraparte andina. Hoy en día se la conoce como arqueología de glaciares, Dixon 2014. Este campo de investigación se dedica principalmente a la prospección sistemática de manchones de hielo situados entre los 1.600 y los 2.200 metros sobre el nivel del mar, cuya progresiva retracción a fines del verano boreal deja en evidencia la presencia de material arqueológico en sus bordes. En mi primera visita académica a Noruega, desarrollada a fines del verano boreal de 2008, fui invitada a disertar en las universidades de Oslo, Trondheim y Tromsø para presentar resultados de mis investigaciones en arqueología andina de alta montaña. Adicionalmente expuse acerca de mis estudios en momias incas congeladas en un congreso sobre arqueología de la niñez en el Museo Arqueológico de Stavanger, así como en el Hospital Universitario Local, con el cual la Universidad Católica de Salta mantenía entonces un proyecto de colaboración internacional.
Además de aportar a los colegas escandinavos la experiencia recogida durante más de una década de prospecciones en la alta montaña de los Andes, colaboré con arqueólogos de la Universidad Nacional Tecnológica de Trondheim en trabajos de campo en las alturas de Drove, donde se realizaban entonces las primeras prospecciones sistemáticas en arqueología de glaciares, en manchones de hielo entre 1500 y 2000 metros sobre el nivel del mar, Ceruti 2019. En otoño de 2010 fui expositora en un congreso sobre arqueología de la criósfera en la Universidad de Trondheim y colaboré con un equipo interdisciplinario en tareas de prospección arqueológica y monitoreo de glaciares en la montaña de Oppland. Visité también museos etnográficos y temáticos en la región de Lillehammer. En el verano europeo del año 2013 fui invitada por la Universidad de Oslo a un congreso sobre transformaciones y cambio climático. Ya en 2008 había ofrecido una conferencia en el Museo de Historia Cultural de la Universidad de Oslo, teniendo como anfitriones a la doctora Britt Sofsky y colaboradores pioneros de la arqueología de glaciares en el sur de Escandinavia. En la capital de Noruega visité el Norsk Folk Museum, el Museo de los Barcos Vikingos y el Museo Fram, dedicado a la historia de las exploraciones polares. En el Museo Kon-Tiki fui recibida por el hijo del famoso explorador noruego Thor Heyerdahl. Llegó entonces la ocasión de escalar en el macizo de Jotunheimer y caminar por los glaciares en la región de los fiordos del Sogndal. A mi regreso de un ascenso a la cima, Galdhøpiggen, la montaña más alta de Escandinavia y de todo el norte de Europa, pasé por la aldea de Lom y visité el Museo de la Montaña, donde se ofrecía una exhibición temporaria sobre materiales arqueológicos recuperados en los glaciares vecinos. En el verano de 2011, los arqueólogos del Museo Histórico-Cultural de Oslo habían realizado importantes descubrimientos en glaciares de Pleheimen. Además, en agosto de 2016 realicé ascensiones y caminatas de montaña en el archipiélago de las islas Lofoten, Narvik, Bodo, Alesund, el fiordo de Geiranger y la localidad de Andalnes, convertida en los últimos años en capital del senderismo escandinavo. La amplia experiencia de campo obtenida personalmente a partir de las decenas de ascensiones realizadas en la alta montaña en los Andes a fines del siglo XX fue puesta a disposición de los colegas escandinavos a través de las conferencias dictadas y del trabajo de campo compartido, constituyendo un singular aporte desde Sudamérica, en tiempos en que la arqueología de glaciares comenzaba recién a emerger en el norte europeo. Las sucesivas visitas académicas, experiencias de campo en la alta montaña y colaboraciones en arqueología de glaciares me permitieron acercarme al universo del folclore, la mitología nórdica y las tradiciones escandinavas de sorprendente vigencia en pleno siglo XXI. En las consideraciones del presente trabajo se reflexiona acerca del patrimonio cultural e intangible de las montañas del centro de Escandinavia, que merecería un estudio intercultural y comparativo en profundidad, orientado a apreciar semejanzas, diferencias e interconexiones con el universo andino. Experiencias en arqueología de glaciares, en Oppland y Dovre. Heredera de la arqueología de alta montaña andina del siglo XX, la arqueología de glaciares surge en el nuevo milenio como disciplina emergente adaptada a las condiciones del Ártico canadiense, las Rocallosas, los Alpes y Escandinavia. Hoy en día puede considerarse a la ciudad noruega de Trondheim como una de las cunas escandinavas de la arqueología de glaciares. Trondheim se extiende a orillas del río Nidaros, que desciende de las montañas de Oppland en busca del mar. La ciudad se enorgullece de poseer la catedral gótica más septentrional de Europa y de haber sido el primer asentamiento vikingo en instituirse como capital. En las montañas al este de Trollheim se concentran la mayor parte de los montes que han sido explorados arqueológicamente en el norte de Europa. En los últimos años, las alturas de Dovre y Oppland vienen siendo objeto de prospecciones sistemáticas emprendidas por arqueólogos de la universidad local, bajo la dirección del doctor Martin Callanan, 2014. La Universidad Nacional Tecnológica de
Trollheim, me recibió como disertante gracias a una invitación extendida por el doctor Calle Sognes, quien se desempeñaba en el año 2008 como director del Departamento de Arqueología y Religión de esta Casa de Altos Estudios. La universidad cuenta con un museo medieval que ofrece información científica y artefactos que ilustran acerca de los comienzos de la cristiandad en Noruega, con énfasis en el fenómeno del peregrinaje medieval escandinavo. Sus modernos laboratorios albergan interesantes colecciones de puntas de flechas y otros artefactos que han sido recuperados de glaciares y manchones de hielo en las últimas décadas. Durante mi estadía académica en Trondheim, colaboré con un grupo de colegas que estaban realizando trabajo de campo en las montañas de Dobre. Me acompañó Odumund Fabrev, un pionero en la exploración de manchones de hielo con fines arqueológicos. El equipo se encontraba trabajando a una altura aproximada de 2.000 metros en una montaña cubierta por manchones de nieve. El proyecto contemplaba la utilización de métodos de teledetección para identificar debajo del hielo objetos metálicos tales como puntas de flecha de la edad de hierro o aquellas más modernas que hubiesen sido empleadas por los vikingos en sus expediciones de caza durante el medioevo. A tal fin se habían identificado manchones de hielo con la apariencia de pequeños glaciares en cuya superficie se encontraban cuernos de reno y osamentas. Callanan 2014, Fabred 2009. En el medioevo tardío, la región de Dobrefjell era atravesada por devotos cristianos procedentes de Suecia en su peregrinar hacia la catedral de Nidaros. A los pies de las montañas pudimos identificar tramos de aquella antigua ruta de los peregrinos. Además, en las inmediaciones de Oppland tuvimos oportunidad de apreciar el macizo de Trollheimen y escuchar, de boca de los residentes locales, la interesante variedad de leyendas y mitos vinculados a los trolls que tienen allí sus guaridas, repletas de legendarios tesoros. En octubre de 2010 me encontraba de regreso en las montañas de Oppland en la compañía de un equipo de arqueólogos, ecólogos y glaciólogos de la Universidad de Trondheim, a quienes se unió también un colega de la Universidad de Oslo. Pese a lo avanzado del otoño, ascendimos a diversas montañas y realizamos el reconocimiento de manchones de hielo que no habían sido todavía prospectados durante aquella estación. De camino al manchón de hielo de Brat Fona, recorrimos varias millas de terreno erosionado por glaciares, prospectando las rocosas laderas de la montaña y ascendiendo a la cima de un pico de 1.600 metros de altitud. Al llegar a destino, nos colocamos los crampones y nos escaramamos a la empinada superficie helada, con la apariencia de un pequeño glacial colgante. En la base del manchón de hielo de Krithonsfona, los técnicos utilizaron un piolet para desenterrar y reemplazar una data logger, con el que se habían estado monitoreando las condiciones del hielo durante todo el año transcurrido. La inspección visual nos permitió descubrir una antigua punta de flecha de hierro en excelente estado de conservación. La probabilidad de encontrar puntas de flecha en las laderas cercanas a manchones de hielos estables aumenta durante fines de verano y comienzo del otoño, añadiéndose también el impacto del calentamiento global en los glaciares escandinavos. Sin embargo, la principal razón que explica esta tendencia ha sido ofrecida por los estudios etnográficos realizados entre poblaciones indígenas sami y con la gente de los renos que habitan en estas montañas. Las prospecciones arqueológicas en los glaciares de las montañas de Oppland nos llevaron a compartir un guiso de carne de reno cocido al fuego en el interior de una tradicional tienda cónica, o labú. Nuestros anfitriones nos hablaron acerca de la estrategia de pastoreo y caza de renos practicada por tradición familiar. Cabe señalar que los pastores Sumi conservan el conocimiento de sus abuelos, quienes todavía cazaban renos con arco y flecha a comienzos del siglo XX. La experiencia indicaba que resultaba más sencillo cazar a los renos a finales del verano en manchones de hielo a donde los animales suelen congregarse para aliviarse del hostigamiento causado por los insectos. Consideraciones acerca de la dimensión simbólica de la montaña del sur de Noruega. Los peregrinajes medievales a los míticos trolls.
A comienzos del siglo XI antes de Cristo, los descendientes del rey vikingo Harald Fairhar, Olav Tryggvason y Olav Haraldsson introdujeron la cristiandad en Noruega. Situada en el corazón de la ciudad de Trondheim y a orilla del río que la atraviesa, la catedral de Nidaros se convirtió en el centro de peregrinaje más importante de Escandinavia, comparable a Santiago de Compostela en el norte de España, Ceruti 2015. La catedral recibía peregrinos de toda Noruega en su visita a la tumba de San Olaf. Allí llegaban también devotos procedentes de Suecia, tras varias semanas de peligrosa marcha a través de las montañas del Dobre. Aún hoy en día pueden apreciarse a los pies de las montañas tramos del camino de los peregrinos, que siguen siendo recorridos por quienes practican senderismo a larga distancia. La introducción del cristianismo contribuyó a añadir nuevas dimensiones a la percepción de las montañas en el paisaje escandinavo medieval. El peregrinaje exponía a los devotos cristianos al folclore ancestral vinculado a los gigantes de las montañas, en tanto que la experiencia de primera mano de los obstáculos interpuestos por el paisaje de montaña, percibido como hostil y potencialmente peligroso, promovió la gestación de las leyendas sobre los trolls. Los modernos senderistas, que siguen los pasos de los antiguos peregrinos, agregan su propia versión a un legado folclórico milenario. Por siglos los trolls y los gigantes han jugado un papel predominante en la construcción simbólica del paisaje de montaña en el centro y sur de Escandinavia. Han sido mencionados en las sagas de Islandia e inspirados al monstruoso personaje de Grendel en el poema épico Beowulf. En el folclore noruego, los trolls son caracterizados como criaturas peludas con un olor desagradable, cuya apariencia es la de un ser cubierto de pieles o la de un cuero seco, aunque también se dice que tienen piel como corteza. Muchas historias y leyendas sobre trolls me fueron referidas mientras visitaba las inmediaciones del cordón montañoso llamado Trollheimen, considerado tradicionalmente como morada de los trolls. Llegaron a mis oídos de boca de Oddmund Fabregg, el sexagenario pionero de las exploraciones arqueológicas en altura, quien entonces me acompañaba a Sadobre para reunirnos con los colegas que se encontraban realizando investigaciones en los glaciares. Camino al macizo de Dobre, Oldmundo cesaba de señalar rasgos distintivos del paisaje que atravesábamos, al cual conocía muy bien por haber nacido en la zona. A ciertas montañas y premonitorios rocosos que aparecían ante nuestra vista los denominaba el asiento de Troll, la iglesia de Troll o el púlpito del Troll. En un recodo de un torrente montañoso nos encontramos frente a una zigzagueante garganta conocida como los intestinos. Me explicaba que los trolls suelen llevar un bastón que utilizan para ayudarse a caminar en los senderos de montaña, compensando su deficiente sentido de la vista. Inclusive algunos tienen solamente un ojo, a semejanza de los cíclopes griegos, con los que se encuentran lejanamente emparentados. Las largas narices permiten a los trolls oler a los humanos, especialmente a los niños que se portan mal, y por ello pueden llegar a convertirse en parte de su dieta. Particularmente desagradables son los trolls femeninos que persiguen y raptan a los hombres. Dennis Nielsen y Lake Boy, Comunicación Personal 2008. Los trolls pueden transformar el paisaje o inclusive convertirse en parte del mismo, cuando no logran regresar a tiempo a sus cuevas, ya que resultan sorprendidos o eventualmente petrificados por la salida del sol. Calle Sogne, Comunicación Personal 2008. La exposición al sol también puede provocar que un troll poco cuidadoso se desintegre o reviente y caiga en mil pedazos. Aquellos que moran en cavernas de las montañas son guardianes de tesoros y secuestradores de princesas, pero como consecuencia de sus pobres facultades intelectuales son vencidos por héroes legendarios como el Caballero Blanco o el joven Ascaladem, un muchacho de escasa fuerza física pero armado, de un corazón amable y de un intelecto astuto. Él salvó su vida engañando a un troll para que se matara a sí mismo. Imitando los grotescos modales del monstruo, fingía comer cantidades imposibles de comida mientras la escondía en una bolsa debajo de la mesa. Eventualmente abrió por la mitad la bolsa con un cuchillo y dejó salir el contenido intacto. Fue un final mortal para el troll, quien a su vez intentó imitarlo y se abrió su propio estómago con un cuchillo. Halar Askat, Comunicación Personal 2014.
Edwin Bergbaum ha advertido que la palabra sueca para secuestro es bergtagning, la cual puede traducirse como llevar a la montaña. Bergbaum, 1990, página 116. En el folclore noruego, las víctimas de los trolls suelen ser niños varones y mujeres jóvenes, que resultan esclavizados como sirvientes en lugar de devorarlos inmediatamente. En algunas historias, los cautivos son rescatados gracias al tañido de la campana de alguna iglesia, sonido que los trolls encuentran insoportable. La antipatía que los trolls y los gigantes de la montaña experimentan cuando son confrontados con emblemas de la cristiandad se refleja en la leyenda del origen del lago Breadbent en Stavanger, en cuyas orillas se ha erigido la catedral de la ciudad. Dice que un gigante que vivía en la montaña de Lifhelget se puso tan furioso por la construcción de la catedral que intentó arrojarle un gran bloque de piedra. Al fallar el blanco, creó el agujero que luego se llenó con las aguas del lago Breadbent. Migot Bari, 2008, página 27. Estos coloridos relatos permiten advertir el rol legitimador asignado a los trolls en la historia de la cristianización de Escandinavia. También juega un papel moralizador en el folclore noruego. Desde las historias sobre los viking o niños cambiados, hacen posible que padres exasperados adviertan a sus hijos caprichosos que pueden devolvérselos a los trolls. Por último, cumple un papel significativo en la construcción de la identidad noruega. En un mundo de intensa actividad turística, los pequeños trolls de plástico en miniatura se han convertido en un emblemático souvenir para quienes visitan Escandinavia. Conclusiones. La amplia experiencia de campo obtenida personalmente en decenas de ascensiones realizadas en la alta montaña en los Andes a fines del siglo XX fue puesta a disposición de los colegas escandinavos a través de las conferencias dictadas y del trabajo de campo compartido con ellos desde el año 2008. Dicho intercambio académico constituye un singular aporte desde Sudamérica en tiempos en que la arqueología de glaciares comenzaba recién a emerger en el norte europeo. Dado que la cultura vikinga se construyó y expandió en torno al mar, las montañas del centro y del sur de Escandinavia permanecieron en el imaginario colectivo como inhóspito, refugio de criaturas terribles y temibles, como los gigantes y los trolls, que siguen ocupando un lugar predominante en el folclore noruego. Sin embargo, la presencia de estas monstruosas entidades no fue obstáculo para que, durante el medioevo, los peregrinos atravesaran las montañas de Dovre y Oppland en su camino hacia la catedral de Nidaros. Tampoco supuso inconveniente para los grupos originarios, sami meridionales, que recorrían los montes en sus cacerías de reno salvaje y pastoreando rebaños domésticos. La colaboración con los pastores de reno ha determinado que los arqueólogos de montaña en Escandinavia hayan comenzado a interesarse por el paisaje glaciar en el que trabajan, con una mirada menos cientificista. Algunos de ellos confiesan que perciben a los manchones de hielo como entidades vivientes a las que se le debe agradecer por el conocimiento y las evidencias arqueológicas que custodian. Martin Callanan, Comunicación Personal, 2010. Otros agradecen la generosidad de la montaña, que hace posible y significativa la investigación científica de la criósfera. En este sentido, no se puede soslayar cierta semejanza con los pastores de las llamas en los Andes, que advierto tras décadas de trabajo en arqueología inca de alta montaña y estudio de peregrinajes modernos en altura. Las familias andinas que me albergaron a los pies de las montañas durante mis exploraciones me enseñaron a reconocer la dimensión viviente de los Andes, a los que ellos dedican ofrendas y pensamientos. Ceruti, 2013. A modo de colorario, cabe plantear la importancia de diseñar futuros estudios comparativos, tanto de arqueología de glaciares como de antropología cultural, que incluyan a los pastores de llamas y alpacas andino y a los pastores de renos escandinavos, tratándose de comunidades pastoriles de ambiente frío, con un estilo de vida de alta movilidad. En perspectiva histórica, merece destacarse el carácter pionero del trabajo científico realizado por mujeres arqueólogas en altas montañas sudamericanas, como aporte que contribuyó a inspirar estudios sistemáticos en glaciares de otras cadenas orográficas del planeta. Ténganse en cuenta que mis investigaciones de prospección arqueológica en cumbres superiores a 5.000 metros se encontraban bastante avanzadas en los Andes argentinos en el año 1997 y que en 1998 fui invitada a colaborar en las excavaciones en la cima del volcán Misti, junto con el doctor
Joan Reinhardt, el profesor José Antonio Chávez, el equipo de estudiantes de arqueología de la Universidad Católica Santa María de Arequipa y los guías locales Arcadio, Ignacio y Edgar Mamani. Estos trabajos en los Andes se realizaron 10 años antes de que comenzaran a sistematizarse las primeras investigaciones arqueológicas profesionales de las montañas noruegas, Dobre y Oppland. La sistematización de la arqueología de alta montaña andina precede temporalmente al desarrollo de la arqueología de glaciares en Escandinavia, Norteamérica, glaciares y en los Alpes, así como los más recientes desarrollos en Asia y África. De allí que los Andes argentino-peruano merezcan un lugar destacado en la historia de la arqueología de montaña a nivel mundial.